Vamos a hablar en profundidad de este asunto con José María Mañaricúa, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Mañaricúa. Buenos días. Bueno, ha pasado un año muy duro, que todavía no ha acabado, porque seguimos con las consecuencias económicas y para el sector tan importante como es el turismo para Canarias. ¿Cuál diría usted que es el saldo de pérdidas del turismo en este año? Pues en caso de Canarias es un año de pérdida de turistas, es un año de pérdida de economía, es un año donde hemos perdido un 21% del PIB, donde tenemos casi 300.000 personas en paro, cerca de 80.000 en ERTES y desde luego todavía nos queda hasta junio, es decir, el primer semestre este 2021 va a ser igual o tan malo como el último semestre del 2020. Bueno, el cierre de los hoteles en Canarias, lo hemos visto, supuso el mayor golpe que ha experimentado el turismo, ese cero turístico que nunca habíamos vivido antes. En ese momento, cuando cierran todos los hoteles, desde luego, en ningún caso podíamos prever que esto se iba a alargar tanto en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles eran la perspectiva en ese momento? Al ser un tema sanitario, dependíamos exclusivamente de la solución sanitaria del mismo y, por tanto, como ya vemos, hasta que haya una vacuna que dé una solución a esta pandemia, no tendremos turismo. Ese cero turístico, además, tuvo un efecto de contagio sobre el resto de sectores. Ahí se confirmó más que nunca la dependencia que tenemos del turismo. Bueno, en general esto afecta a todos los sectores de la economía, especialmente al sector turístico. Y esto, al ser un 30% del PIB en Canarias el turismo y un 40% del empleo, y al paralizarse el sector turístico, ha tenido consecuencias directas sobre comunidades como Baleares y Canarias, que son las más afectadas por esta crisis. Bueno, no habrá cierre perimetral en Semana Santa en Canarias, pero sí en otras comunidades autónomas. Eso afecta especialmente al turismo nacional, ¿no? Bueno, tenemos restricciones en toda Europa, es decir, desde el Reino Unido no se puede volar a Canarias, que es nuestro principal mercado emisor, desde países escandinavos solo se puede volar desde Suecia, Alemania en estos momentos también sigue por la alerta sanitaria hasta junio, por tanto son nuestros mercados emisores más potentes que junto con las restricciones de la península hacen que casi no vaya a haber turistas esta Semana Santa. Bueno, pero esa rebaja de las restricciones en Alemania y ese anuncio de Lufthansa, por ejemplo, de triplicar los vuelos durante los primeros días de abril, ¿podría mejorar un poco las expectativas? Bueno, son las mismas noticias voluntaristas que vemos del inicio de la pandemia. Vemos cómo la gente lógicamente quiere mover sus empresas, quiere poner a la venta sus billetes, quiere dar una imagen de que salimos de esta, pero la realidad es que no entran reservas en nuestros hoteles, no entran reservas en nuestros libros hasta junio. La realidad es que hay más cancelaciones que reservas y la situación, como ya le digo, desde enero hasta junio, por mucho que los medios nos digan y las noticias nos digan, de aquí a junio seguiremos con una apenas número de turistas importante debido a las restricciones que todavía están en la Unión Europea, como ya vemos en Italia ahora, que vuelve a haber un nuevo cierre de su país. Claro, estamos sometidos constantemente a esa incertidumbre, ¿no? A pesar de que puede haber visos de una recuperación, ustedes tampoco se muestran, bueno, lo estamos escuchando, muy optimistas, ni siquiera de cara al verano. No, lo dicen las noticias. Acabamos de oír cómo Italia cierra sus fronteras o toma decisiones de cierres perimetrales. Vemos cómo España para Semana Santa, casi todas las comunidades autónomas van a estar cerradas y, por tanto, la realidad se impone a las noticias de otro tipo que dicen que aumenta un 600% las reservas. ¿Para cuándo? Porque con lo que vemos la realidad es que para esta Semana Santa no solo no entran reservas, sino que habrá cancelaciones. Y lo que veremos esta Semana Santa es que tendremos un turismo local canario que llenará o ayudará a llenar o dar un porcentaje de ocupación a nuestros hoteles y volverá a ser el mercado local, el turista canario, quien haciendo vacaciones en las islas vuelva a ayudarnos a mantener los pocos hoteles que tenemos abiertos. Claro, pero no es suficiente, ¿no? Desde luego que no. Todos sabemos que nuestros mercados principales emisores están cerrados o con apenas comunicación con Canarias, conectividad con Canarias. Es decir, ya nos dijo ayer la Consejería que para Semana Santa tendremos un 33% de asientos de vuelo de los que tuvimos en el año 2019. Veremos qué grado de ocupación traen esos aviones, por tanto eso nos dirá a las claras si tenemos, como hasta ahora, pues un 10%, un 5 o 10% de los turistas que teníamos antes de esta crisis. ¿Se han articulado ayudas directas, señor Mañaricúa, con esa atención especial a Canarias y Baleares, esos 2.000 millones específicos que se han aprobado en Consejo de Ministros?
¿Ese dinero va a servir para mantener a flote a los empresarios? ¿O ustedes no tienen muchas expectativas con respecto a la gestión, que es lo que preocupa especialmente de ese dinero? No, todavía no sabemos si vamos a tener dinero o no. Es decir, la única realidad es que el sector alojativo hasta el día de hoy no ha tenido ninguna ayuda directa. A día de hoy va a haber 80 millones de euros del Gobierno de Canarias para los alojativos, para el IBI de hoteles y apartamentos, para el pago del IBI a hoteles y apartamentos, y del Gobierno de España todavía no nos han dicho cómo va a venir ese dinero, si va a haber ayudas directas, en qué cuantía por empresa, y no tenemos una verdadera, no sabemos nada realmente además de las noticias que hay, pero hasta que veamos ese dinero en nuestras manos no podremos evaluarlo. De hecho, se habló en su momento de un plan de rescate para el turismo, lo anunció el Estado, pero en ese sentido sí que no hay ni rastro de ese plan, ¿no? Yo le digo, hasta ahora no ha llegado un solo euro a las manos de ningún hotelero ni hotelero, a ninguna industria, a la parte de industria alojativa, ni un solo euro. Por tanto, hasta ahora no solo no ha habido un rescate, sino que ya le digo, no ha llegado un solo euro. Esperamos que va a llegar 80 millones de euros del Gobierno de Canarias para el sector alojativo y veremos que llega el Gobierno de España en qué condiciones. Pero no han tenido ningún acercamiento, ningún encuentro con el Gobierno de Canarias para confirmar cuándo pueden materializarse esas ayudas. Esta es una noticia de hace unos días, que vendrán 2.000 millones de euros para Canarias y Baleares para el sector turístico. Por tanto, es Euroespaña que tiene que decir las condiciones y ya nos lo trasladarán. Pero, desde luego, esto es reciente y no podemos, algo que es reciente ni que están dadas las condiciones, podemos darle el valor que se quiere dar. Ha tenido usted incluso que eliminar las cuotas de los socios de la Federación una vez se renueva su cargo como presidente para intentar aliviar también a los empresarios turísticos. Desde luego, en un año como este, donde los hoteleros y hoteleros, donde los alojamientos turísticos no han recibido ni un solo euro de ingresos, el cobrar las cuotas pues sería algo no concebible. Por tanto, la decisión nuestra, Junta Directiva, es durante un año no girar estas cuotas y hacerlo diferente a lo que están haciendo las secciones locales, que en un año sin ingresos, sin turistas, nos están cobrando tasas de basura, IBI, IAE. En el momento de cero ingresos nos siguen cobrando, lejos de que tengamos ayudas, nos siguen cobrando tasas e impuestos. Parece que el turismo rural sí que tiene alguna mejora, incluso se prevé un 85% de ocupación. No sé si nos puede confirmar esa cifra. La gente está optando por ese turismo más en soledad, estar un poco más aislados. En ese sentido, ese campo, quizá, ese turismo rural está comportándose mejor que el turismo de hoteles. La caída del sector turístico este año ha sido para todos los sectores y el turismo rural ha sido igualmente afectado gravemente durante esta pandemia. No tenemos nuestras fronteras, hay fronteras de países emisores de turistas cerradas, donde no pueden llegar muchos turistas que venían a hacer turismo rural y, por tanto, han sido afectados en parecida medida a nosotros. Por tanto, hasta que volvamos a tener la conectividad del pasado, es parte del sector turístico que será igualmente afectado. Turismo rural, guías, actividades en el medio rural están igualmente afectadas gravemente por esta pandemia. Señor Mañaricúa, evidentemente no hay optimismo en sus palabras. Ha sido un año muy difícil. Lo ha dicho usted al principio, la recuperación se prevé tardía. Es que no podemos entrar en las noticias voluntaristas que se están dando. Hablábamos de un pasado invierno que iba a ser, digamos, a recuperar el turismo, se ha visto que así no ha sido. Se hablaba luego la ministra hablaba de la Semana Santa. Vemos que hay restricciones en España y tampoco habrá Semana Santa. Ahora hablan de un boom cuando en los libros de nuestras empresas vemos que hay más cancelaciones que nuevas reservas. Por tanto, vemos que desde los medios de comunicación se da una imagen que no es la real. La realidad nos dice que tendremos, junto con enero y febrero muy malo que hemos tenido, marzo, abril, mayo, junio, van a ser durísimos, y tenemos una esperanza que julio, con las vacaciones escolares en Canarias, a nivel nacional, en España, y que vaya un grado de vacunación importante en la Unión Europea, que de momento va como va, y ahora con la parálisis de la AstraZeneca, pues tenemos que esperar a julio y ver si es verdad que gran parte de Europa está vacunada, España está vacunada, Canarias está vacunada, y podemos empezar a recuperar números turísticos. Tenemos que estar en la realidad. Pues, señor Mañaricúa, muchísimas gracias. Ojalá se cumplan por lo menos esas previsiones de mejora para el verano. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.